Bueno, ahora vámonos al último pasaje del capítulo 29, en la página 701, pasaje número 9 del capítulo 29 titulado El despertar. Pasaje número 9, el sueño de perdón. Dice así: el que es esclavo de ídolos, y aquí podemos ahora utilizar, es muy útil, por eso nos crea una imagen a la que podernos referir, ¿no? Ser esclavo de ídolos es andar con el trocito del espejo metidos por la ventana intentando detectar los objetos sensoriales que hay dentro de ese edificio, de esa habitación oscura. Ese que está completamente fascinado, utilizando la conciencia reflejada del ser en el espejo de la mente, y está dándole ese uso a la mente, mirar por la ventana para ver objetos, ¿no? Para experimentar objetos, generar una realidad de objetos separados. Ese es esclavo de ídolos, el que está fascinado con eso. Estoy fascinado con este objeto me gusta, este objeto me encanta. Mientras este objeto esté ahí, yo solo podré estar en modo fascinación adictiva, mirando por ahí. El que es esclavo de ídolos lo es porque está dispuesto a hacerlo. Es decir, lo es esclavo de ídolos porque ese es el uso que le está dando a la mente, el enfocarlo sobre objetos. Y dispuesto tiene que estar para poderse postrar en adoración ante lo que no tiene vida, ante esos objetos que hay en esa habitación oscura. Por mucho que brillen a la luz de mi conciencia, por mucho que parezcan estar recubiertos de dorado, por mucho que sean hermosos, no tienen vida. Clara, Maya no tiene alma. Y todos esos cuerpos que ilumina por un momento la luz de mi conciencia, de la conciencia de ser reflejada sobre la mente, esa conciencia que tengo prestada, que no es mía, que no viene de mí. Todos esos cuerpos a los que me apego, por los que siento una enorme atracción de apego o una repulsión de rechazo, son todos ellos cadáveres. Están todos ahí para morir. ¿Quiero yo ser un cadáver más? Así que el que es esclavo de ídolos es porque quiere serlo. Y tiene que querer serlo para postrarse en adoración ante lo que no tiene vida y buscar poder en lo que es completamente impotente. ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Dicha así, esta frase parece un poco fuertecita, pero vamos a ver si esto resuena con nuestra experiencia diaria y cotidiana. No es cierto que nosotros podemos detectar dentro de nosotros un juicio aplicado a nosotros mismos de falta de valía. No es cierto que cada uno de nosotros se arrastra por este sueño sintiéndose no digno del amor, no valioso. No es cierto que nos hemos colocado en una posición tan baja que nuestra valía es un valor de mercado y cuando nos relacionamos con el mundo le preguntamos al mundo, ¿yo soy valioso o no? Y con cada crítica nos vamos al infierno y con cada alabanza nos vamos a un paraíso que es en realidad una trampa mortal para el hijo. No es ese el estado de esclavitud en el que nos hemos colocado. Con una sensación de valía tan pequeña, tan ínfima, tan mísera,
que estoy mirando al mundo a ver qué ídolo me levanta de esta postración. Esto está sucediendo continuamente, continuamente en nuestras vidas. Cada vez que dejamos que una alabanza nos eleve o que una crítica nos derrote. Esto sucede continuamente. Así que vamos ahora a repetir a la luz de esta explicación esta pregunta. ¿No es cierto? ¿Qué le sucedió al Santo Hijo de Dios para que su deseo fuese dejarse caer más bajo que las piedras del suelo y esperar que los ídolos lo elevasen? Esa dependencia, ese apego que establecemos con los objetos. ¿Qué sería de mí sin mi esposa, sin mi esposo, sin mi novio, sin mi novia, sin mi hijo, sin mi trabajo, sin mi aspecto? ¿Qué sería de mí sin todo esto? Escucha pues tu historia en el sueño que tejiste y pregúntate si no es verdad que no crees que es un sueño. Porque aquí se da esta peculiar situación durante algún tiempo para los perdonadores, ¿no? Hemos escuchado que es un sueño, estamos dispuestos a considerar que es cierto que es un sueño y sin embargo nos seguimos relacionando con la ilusión, dejándonos afectar continuamente por ella. En la mente que Dios creó perfecta como Él mismo, recordemos que tenemos que devolver a la mente su uso natural y sano. Tenemos que devolverle la mente a Dios. Tenemos que utilizar la mente solo para reflejar y extender la luz de Dios, el amor de Dios, el ser de Dios. La mente fue creada por Dios perfecta, tan perfecta como Él mismo. Pero en esta mente creada perfecta, en esta mente que eres tú, en esta mente que es Cristo, se adentró un sueño de juicios. El primer juicio de todos. Tomamos el yo soy que viene del sol, del ser, y lo convertimos en yo soy un cuerpo. Y a partir de yo soy un cuerpo, aparece vuela ante nosotros un carrusel de ilusiones. Sueño de juicios. Y en ese sueño, el cielo se trocó en infierno y Dios se convirtió en el enemigo de su Hijo. ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Y hemos visto claramente, por eso hablamos muchas veces de los requisitos preliminares para poder acceder a una enseñanza no dual pura, es Vairagya, uno de ellos, muy importante. En el místico tiene que haber un desapego por los objetos del mundo, por los objetos sensoriales, incluido su propio cuerpo. O no querrá soltar la fascinación de mirar a través de la ventana. No se le ocurrirá hacer la pregunta de quién soy, de dónde vengo, de dónde viene esta sensación de ser, esta experiencia de ser, este conocimiento de ser. ¿De dónde viene? ¿Cómo puede despertar el Hijo de Dios de este sueño? Es un sueño de juicios. Y es muy importante, a medida que vamos practicando el perdón y que nuestra mente está cada vez más lúcida y más despejada, quizá muchos de nosotros tengamos acceso incluso a la forma en que la mente transforma pensamientos en imágenes. ¿Sí? A veces nos es dado tener como en cámara lenta el poder ver cómo determinados pensamientos toman forma de imágenes ante nosotros. A veces esto puede suceder en momentos en los que estamos entre la vigilia y el sueño, o entre el sueño y la vigilia, en esa franja media alucinatoria en la que resulta evidente que los pensamientos toman forma de imágenes, ¿no? Imágenes tridimensionales, en estados alterados de conciencia, personas que tienen cierta capacidad psíquica. Les es dado darse cuenta de que este es un mecanismo continuo, e incluso las personas normales que no tienen acceso a este tipo de experiencias un tanto más extraordinarias, en los sueños con sueño.
en los sueños con sueños. Esto ya sucede. Para despertar, por lo tanto, tiene que dejar de juzgar. ¿Mm? ¿Qué significa dejar de juzgar? No solamente significa dejar de criticar a mi hermano. Dejar de juzgar quiere decir dejar de lado el pensamiento yo. Eso es lo que significa. Porque ese es el primer juicio. El primer juicio es el que el pensamiento yo soy un cuerpo, con el que se sacrifica y se limita y se condena a muerte al Hijo de Dios. Así que hay que dejar de juzgar. Hay que estar dispuestos a renunciar a ese pensamiento. Y, como decía antes, es más fácil decirlo que hacerlo. Cuando ya llevamos un tiempo practicando el perdón, advertimos lo sumamente adictos que somos al juicio. Y sobre todo al juicio, yo soy un cuerpo, yo soy un individuo, yo soy una persona. Y todo lo que viene acompañando a eso, yo soy una madre, yo soy una esposa, yo soy una hija. Dejar de juzgar. Pues el sueño parecerá prolongarse mientras él forme parte de él. Es decir, que cuando agarro mi mente y la dirijo hacia el ser y estoy completamente fascinada por el ser, no por los objetos sensoriales de la casa, mi mente ya no está alimentando el sueño. Mi mente está queriendo ser reabsorbida en su fuente. Y el sueño empieza a desvanecerse. Pero si juzgas, es decir, si te consideras un individuo y como individuo agarras tu mente para relacionarte con otros objetos, entonces el sueño cobrará fuerza y parecerá dominarte y parecerá matarte. No juzgues, pues el que juzga tiene necesidad de ídolos para evitar que sus juicios recaigan sobre él mismo. Esto es la dinámica de la proyección que el curso explica 100.000 veces. La proyección de la culpa inconsciente por la traición al Hijo de Dios, por la crucifixión al Hijo de Dios, recae sobre ese mundo externo en el que a mí se me está continuamente crucificando. Por eso es importante que no juzguemos. Yo no sé lo que está sucediendo aquí. Yo juraría, si empleo el juicio por mi cuenta, juraría que soy un cuerpo que está siendo crucificado de 1000 formas cada día. Pero aquí aplico, no sé, yo no sé lo que sucede. Estoy demasiado confuso. Entonces pido, este es el perdón, yo estoy demasiado confuso para poder interpretar mi mundo, mi realidad. Espíritu Santo, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando aquí? ¿Quién soy yo? ¿Qué es este mundo con el que me relaciono? ¿Para qué lo he fabricado? ¿Para qué lo tengo ahí? Y el Espíritu de 1000 formas me hace saber que el mundo me hace el servicio de recoger la culpa que yo no puedo tolerar en mí. Y que no es hasta que yo empiezo a aceptar la voluntad de Dios, que es que yo reconozca la inocencia y perfección de mi ser, que puedo empezar a liberar al mundo de mi culpa proyectada. No pueden tampoco los que juzgan conocer al ser al que han condenado. En el momento en que digo yo soy un cuerpo y nazco, ya yo no puedo conocer al Cristo. No puedo, porque mi alucinación está superpuesta sobre el Cristo. Estoy teniendo una realidad perceptual. Es exactamente lo mismo que cuando estoy mirando una pantalla, una película, y estoy fascinada y quizá digo, pantalla, ¿qué es la pantalla? La pantalla no sé lo que es, porque mi atención está puesta sobre las figuras que se mueven sobre la pantalla. No es que la pantalla no esté, no es que el Cristo no esté, el Cristo es la única realidad de toda experiencia. Sin la pantalla no podría haber película, pero estoy mirando al Cristo sin verlo. Esto es el perdón. Yo miro a mi hermano y no veo la pantalla, no veo al Cristo, veo su cuerpo, veo lo que está proyectado desde mi mente sobre él, sobre el Cristo.
Así que ese que ha sido condenado no puede ser conocido. Yo no puedo conocer al Cristo cuando he condenado a mi hermano, cuando lo he juzgado, cuando lo he interpretado como un objeto limitado. No juzgues, pues si lo haces, pasas a formar parte de sueños malvados en los que los ídolos se convierten en tu verdadera identidad, así como en la salvación del juicio lleno de terror y culpabilidad emitiste acerca de ti mismo. Esto es muy importante que sepamos que difícilmente hasta que empezamos a estudiar este curso nos volvemos conscientes de que todo ese drama siniestro está teniendo lugar en estratos inconscientes de nuestra mente, en estratos subconscientes, por debajo de lo que queremos, de aquello de lo que queremos ser conscientes. Que todo este drama está teniendo lugar en estratos subconscientes. Y es absolutamente sanador, revolucionario y liberador que este curso nos lo haga saber. Porque precisamente esta disociación potentísima nos impediría saber de la existencia de estos estratos tan poderosos, inconscientes, subconscientes en nuestra mente, si no fuese porque el curso de pronto empieza a decir, y al principio nos parece casi increíble lo que nos cuenta, debajo de esta identidad que adoptas, debajo de esta cara de inocencia con la que caminas por el mundo, hay estratos de tu mente en los que estás urdiendo un sueño de muerte. Y esto no se dice para que nos sintamos culpables por ello, sino que se nos dice para que podamos acceder a ese estrato velado y decidir de nuevo. Bueno, me he pasado ya, vamos a parar aquí y recordemos, sé que hay alguien por ahí que está recordando dónde me quedo hoy, aunque probablemente retomaremos desde el principio al volver a leer. De todas formas, no hay preguntas. Ah, no hay preguntas. Estamos todos... Por ahí en el contexto de lo que estaba leyendo, no hay... ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Sigue hasta que ¿Sí? haya preguntas. Ah, vale. Maravilloso. Esto es una shanga sumamente entusiasta y madura y preparada, porque generalmente la atención humana al cabo de una hora empieza a flaquear. El hecho de que todo el mundo quiera seguir leyendo es maravilloso. Esto quiere decir que aquí hay muchísimo, muchísimo anhelo y devoción. Seguimos entonces. Voy a repetir un momento esto que decíamos, esto último, porque es potente. No puedes conocer al ser, no puedes conocer al ser que has condenado. Y el ser que has condenado es sencillamente, para que no nos equivoquemos, es sencillamente, yo soy un cuerpo. Eso es condenar al ser, eso es condenar al Cristo. Es algo tan simple como pensar, yo soy un cuerpo, y que ese pensamiento tome forma y que yo me identifique con esa forma, eso es condenar al ser, eso es condenar al Cristo. Y es literalmente condenarlo a muerte. Si yo lo condeno a ser un cuerpo, no lo puedo conocer. Porque aquí es perfecta esa metáfora de la pantalla, ¿no? O sea, estamos, el ser humano ordinario, ignorante, ¿no? Dicho sin ningún tipo de connotación peyorativa, está tan fascinado por la figura, por la película que se está viendo en la pantalla, tan fascinado por ella, le produce tal fascinación. Mira ese cuerpo, mira ese proyecto, mira ese plan, mira esto, mira esto. Estoy en peligro, no, ahora me he salvado, ahora he hecho esto, ahora todos me admiran, ahora, etcétera. La película, que no se da cuenta de que todo el tiempo está viendo solamente una pantalla y de que aunque ahí parezca que hay objetos materiales, objetos hechos de materia, árboles, casas, edificios, personas, cuerpos, materia orgánica, inorgánica, etcétera, estrellas, solo está viendo pantalla. No hay otra cosa que pantalla. Así que ahora estamos pudiendo ver la dimensión profunda del perdón. El perdón es cuando veas en la pantalla proyectada el cuerpo de un hermano en moción, en motion, en movimiento, una historia
de victimización de ese hermano hacia ti y lo conozcas a través de la proyección, recuerda que solo es pantalla. Solo es pantalla, solo es el Cristo. Y la proyección que tú imaginas brevemente es ilusoria. Y que cuando el curso te invita a perdonar, que es en última instancia discriminar entre lo verdadero y lo ilusorio, lo que te está diciendo es, ahí donde estás viendo cuerpos que te hacen cosas, ve solo la pantalla, ve solo al Cristo. Todas las figuras del sueño, todas, son ídolos concebidos para que te salven del sueño. Absolutamente todas ellas, incluido tu propio cuerpo. No obstante, forman parte de aquello para salvarte de lo cual fueron concebidos. Aquí es donde la traducción nos puede liar. Lo que quiere decir es sencillamente que todo lo que estás viendo, todos esos ídolos que te tienen fascinada en la pantalla, son simplemente pantalla. O sea que están ahí para distraerte del hecho de que la pantalla existe, pero cuando un místico mira con esa mirada penetrante que traspasa las ilusiones y las nubes densas, lo que ve es pantalla. Y todos sus ídolos están hechos de pantalla, de Cristo. De esta manera, el ídolo mantiene el sueño vivo y temible. Pues, ¿quién podría desear un ídolo a no ser que estuviese aterrorizado y lleno de desesperación? ¿Quién podría, y es muy interesante cómo este curso nos hace, y es único esto, el curso, nos hace advertir cómo esto no es sencillamente el juego de lila y ya, esto es un uso, un mal uso de la capacidad de crear, que recrea la enfermedad mental del hijo dormido, la enfermedad de culpa por un imaginado asesinato del Hijo de Dios. Y que la forma que tiene este sueño, que es de puro castigo y sufrimiento, se debe a esto. Porque eso es algo que yo siempre he considerado que me deja insatisfecha en cualquier otra tradición no dual en la que yo haya hecho alguna incursión, ¿no? Dios está jugando este juego, está eligiendo nacer en su propio sueño y experimentar el sueño desde dentro. Perfecto. Pero ¿qué tipo de mente de Dios crearía un sueño así? ¿Qué tipo de criatura enferma querría, masoquista, querría entrar a un sueño en el que va a sufrir y experimentar muerte y experimentar la pérdida profunda de aquellos a los que ama? ¿Qué tipo de sueño es este? ¿Cómo puedo yo también confiar ahí en un Dios que tiene ideas tan macabras creativas, que se aburre? Pero el curso pone esto muy bien en contexto, porque nos dice, eh, nos asegura que estamos a salvo de nuestras propias fantasmagorías, para empezar, pero además nos hace advertir que son simbólicas, que son representaciones del estado en el que nos hemos ido a dormir. Y que nos hemos ido a dormir en el estado de quiero experimentar la separación, y quiero experimentar la separación produce para mí un mundo y un universo de separación que es literalmente un infierno. Yo he sido creado, lo veíamos hoy, como una mente perfecta, una mente sin pensamientos, una mente sin juicios, una mente sin pensamientos personales de separación. Por tanto, estoy totalmente fuera, estoy como un pez fuera del agua en este mundo de limitación. Este es el mundo en el que el Hijo nace para ser crucificado por sí mismo. Y esto es una profunda anomalía. Teresa dice, el juego divino, lila, vendría a ser el sueño feliz, el sueño de perdón. Pues Teresa, resulta que no. Esa es la cuestión, que la explicación o el mito mediante el cual algunas tradiciones explican, hindúes sobre todo, explican la existencia de este mundo, es simplemente que este mundo es el lila, el juego, la danza divina. ¿No? No se refieren ellos a sueños de perdón, sino todas las eras. En la cosmología hindú
hay una visión del tiempo como algo circular, ¿no? En periodos. Y hay periodos que son como muy sublimes, la época dorada en la que vivimos mucho tiempo en pura adoración de las formas divinas, etc. Y luego vamos cayendo al Kali Yuga o época del hierro, que es en la que estamos, por cierto. Y todo ello es el lila de Dios. El Brahman sale, despierta en su día, su día de eones, en el que vive todos estos ciclos, y la noche de Brahman en la que se va a dormir y se vuelve inmanifiesto. Y todo ello representa el lila, ¿no? Entonces a mí me resulta muy interesante esta idea que el curso nos brinda, ¿no? De este es un mundo ilusorio, este mundo está al margen del uso correcto, creativo de la mente, en conocimiento de Dios. Este es un formato creativo que se llama fabricación y que requiere de la disociación en dos de la mente uno. Entonces es una profunda anomalía, representa una especie de enfermedad mental. Y esto es profundamente consolador y muy explicativo, y que nos permite muchísimo entonces superar o revertir la tercera ley del caos y poder acudir a Dios, que no es el autor de este sueño macabro, para que nos despierte. Esto es simplemente, bueno, para todos aquellos que apreciamos esta enseñanza, ¿no? Evidentemente, sea cual sea el mito o la narrativa que explique la caída en este sueño de Brahman, el simple hecho de que se nos recuerde que es un sueño y que podemos despertar ya es sanador, ¿no? Lo que pasa es que el curso da todavía incluso este paso de profundidad, ¿no? Y nos da esta explicación que hace muchísimo sentido. Así que aquí se nos pone muy en contacto del estado de nuestra mente para fabricar ídolos. Es una mente que está aterrorizada y en pura desesperación. Y esto es lo que nos aporta el curso, esta comprensión. Este sueño es lo que es porque yo lo estoy soñando completamente aterrado. Era esto que decíamos, creo que en el online pasado, que llevó a Schopenhauer a decir que Dios era, si Dios está jugando este lila, Dios tiene que ser una especie de animal instintivo y ciego. No se le puede atribuir una volición bondadosa a Dios. Pregunta de Alma. Susana, ¿es poderosa la pregunta o pedido quiero despertar? Es poderosísima y además es imprescindible para despertar. A nadie se le despierta en contra de su voluntad. A nadie, no viene Dios como los padres humanos a darnos una colleja y decirnos deja de mirar lo que hay en esa casa siniestra y ven conmigo. No sucede así, no sucede así. Recordemos que el conocimiento es el reino de la libertad. Tenemos libertad incluso para condenarnos ilusoriamente a muerte. Venerar, esto es lo que el ídolo representa. Por eso los ídolos tienen este aspecto. Incluso los ídolos más hermosos esconden un cadáver, ¿no? Venerar al ídolo, por lo tanto, es venerar la desesperación, el terror y el sueño de donde estos proceden. Y que nadie, es muy interesante y es una situación muy privilegiada no considerar que tenemos tiempo, considerar todo lo contrario, no tengo tiempo. Por eso Jesús apremiaba en el Evangelio. Daos prisa porque se acerca el reino. En realidad quiere decir, no hay tiempo que perder, no pierdas tiempo. No te cuentes a ti mismo que tienes una vida larga por delante en la que podrás quizá al final. No, ahora, es siempre ahora. Todo juicio es una injusticia contra el Hijo de Dios y es justo que Él le juzgue, y es justo
que el que le juzgue no escape la pena que se impuso a sí mismo dentro del sueño que forjó. Todo juicio, aquí viene Ramana y la práctica que hemos hecho hoy, todo juicio es un hijo del primer juicio. Yo, el Cristo, me juzgo como un cuerpo. A partir de ahí seguiré juzgando. Todo lo juzgaré con ese formato. Por tanto, cuando ahora se aplica sobre nosotros la justicia de Dios no es como nos diría la tercera ley del caos, ahora Dios va a aplicar su justicia sobre ti y te va a matar, que es lo que nos dice el ego, y es por eso que le tenemos tanto miedo a la muerte y tanto miedo a Dios, porque consideramos que es el instante en el que vamos a ser juzgados por nuestro pecado de alta traición y vamos a ser condenados eternamente. Y nadie está tranquilo, porque todo el mundo esconde ese imaginado pecado en la mente subconsciente. Pero la justicia de Dios no sabe de castigos. La justicia de Dios no tiene nada que ver con la justicia humana. Dios sí sabe de justicia, no de castigos. No tienen nada que ver. En este mundo el ego ha equiparado castigo con justicia, justicia con castigo. Pero Dios sabe de justicia, no de castigo. En el sueño de juicios, tú atacas y te condenas primero a ti mismo, después a todos los demás. Y deseas ser el esclavo de ídolos, tu cuerpo, y a partir de ahí todo lo demás, que se interponen entre tu juicio, tus juicios y la pena que estos conllevan. Sigue sin haber preguntas, ¿no? Vale, seguimos. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando. No hay salida, no hay escapatoria posible. La única escapatoria es creer que mueres. No morir. Tú no puedes morir, pero sí puedes creer que mueres y sí puedes sufrir por ello. Así que aquí no hay escapatoria. Si sigues sosteniendo el juicio limitante de ataque contra el hijo, soy un cuerpo, no hay escapatoria. Tienes que soltar eso y entonces quedas libre. No puede haber salvación en el sueño tal como lo estás soñando. Soy un cuerpo. Pues los ídolos, y el cuerpo es tu primer ídolo, no pueden sino ser parte del sueño. Para salvarte de lo que crees haber hecho, en tu mente inconsciente crees haber matado a Dios, porque has matado a su hijo o has condenado a su hijo a muerte y vives en un mundo en el que ves cadáveres por doquier. Lo que tú crees haber hecho. Y de lo que crees que hiciste para volverte un pecador y extinguir la luz interna. Es buenísimo eso. Lo que tú crees que hiciste para convertirte en un pecador. Lo que tú crees que hiciste abrazando el pecado original. Yo soy un cuerpo. Y mediante la imaginada identidad corpórea, intentar cubrir con un denso velo la luz interna. Y creer por un tiempo que has logrado extinguirla cuando esa es una luz eterna. Criatura de Dios, la luz aún se encuentra en ti. Y algo, estoy convencida, me gustaría saber las reacciones, pero algo en ti sabe de qué hablo. La luz aún se encuentra en ti. No estás sino soñando. Y los ídolos son los juguetes con los que sueñas que juegas. ¿Quiénes sino los niños tienen necesidad de juguetes? Los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. Me venía a la mente
2 escenas. Una era mi hermana biológica, que era una fanática de las Barbies cuando éramos muy chiquitinas, y jugaba a Barbie, y ella hablaba una con otra, y hablaba. Y me acuerdo hasta de sus manos, haciendo mover las Barbies y hablando por ellas. Me acuerdo también de mi hija Claudia, que le gustaba muchísimo jugar con los pitufos. Había unos pitufos azules que yo le compraba. Y también los accionaba, y hablaba por unos y hablaba por otros, y hacía que este dijera y la otra se peleaba, y este no. Y este era el malo, Gargamel. Vamos ahora, teniendo en mente eso, los niños juegan a gobernar el mundo y le otorgan a sus juguetes el poder de moverse, hablar, pensar, sentir y comunicarse por ellos. De hecho, en terapia a veces infantil se agarra a los niños y se les hace jugar a ver qué tipo de historias crean con sus mentes. Sin embargo, todo lo que los juguetes parecen hacer solo tiene lugar en las mentes de aquellos que juegan con ellos. No obstante, ansían olvidarse de que ellos mismos son los autores del sueño en el que los juguetes son reales, y no quieren reconocer que los deseos de estos son en realidad los suyos propios. Esto duele, porque cuando vemos juguetes que asesinan, juguetes que abusan, decimos, yo me niego a ser el autor de este sueño, yo me niego a recordar que estos juguetes están haciendo lo que hay en mi propia mente. Y sin embargo, este ejercicio de honestidad brutal es indispensable para el místico. O lo hace o estará atrapado en su sueño de ídolo. ¿Tengo que leer algo? No, hay un par de preguntas. Ajá. Como Nos ahora estás quedan... terminando el párrafo, Vale. plantearlas, quedan 5 minutos. Bueno, a mi compi nos hemos quedado en el párrafo 5.